hacer, mi gente linda? Les habla la Maruca Vaya, la reportera oficial del canal de YouTube de Amor Sotomayor. Yo, la Maruca, me encuentro con dos reyes de la belleza internacional. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Mi nombre es Amaury Doble y soy Mr. Earth 2011. Wow, ¿y tú, mi santo? Nelson Omar Sterling, Mr. Hanson 2012. Vaya, estoy con reyes de la belleza, porque hay que apoyarlo. Yo estoy aquí en Puerto Rico, la tierra que me ha adoptado en una misma visión y me siento contenta con estas dos bellezas. No quiero llorar, camarita, para un poco. Vaya, me encuentro con mi amiguito Amaury. Amaury, hazme un mapa que estoy perdida. ¿Qué ganaste? Bueno, yo concursé en el certamen de Mr. Earth. Fue celebrado en la ciudad de Guatemala entre octubre 3 al 10. Y fue una experiencia totalmente inolvidable, una experiencia totalmente enriquecedora. Conocí muchas personas de muchos países con muchos intercambios culturales y realmente aprendí demasiado. Me coroné como el Mr. Earth 2011 y allí tuve que pasar muchas pruebas. Tuvimos que presentar una propuesta ambiental ecológica, tuvimos competencias de cuerpo, tuvimos competencias de fotos, fuimos a medios televisivos, donde aquí realmente demostramos el calibre que tiene aquí Puerto Rico. Exacto, Puerto Rico y Cuba. De un pájaro las dos alas. Estoy orgullosa de estar aquí. ¿Qué más pasó allá? Hazme un mapa que estoy perdida. Tuviste retos. Y si lo más difícil que te tocó estar por allá, haciendo por allá, ¿qué fue? Bueno, lo más difícil de todo, realmente, creo que fue la pregunta final, donde ninguno de los candidatos se la esperaba. ¿Cuál fue? Te quiero saber. Bueno, no. Mi pregunta tuvo que ver con hacia el maltrato a los animales y qué impacto tiene eso sobre la naturaleza. Y ahí realmente fue como que, ok, no sabe cuál era la pregunta, dame el micrófono, yo camino. Buena técnica, me encanta. Hasta que pensé y realmente la batí bastante bien. Traímos el título por segunda vez, el primer back-to-back en la isla. ¡Oh! ¡Qué felicidad! De hombre y de mujer. ¡Oh! Realmente, pues, ¿qué puedo decir? Mi hermano, ¿qué puede decir? Que somos mis manejadores boricuas, pero estoy orgullosa, mi santo, de que hayas traído esta corona aquí. Porque aquí le dan mucha promoción a las mujeres, pero los hombres también tienen representación y llevan el nombre de Puerto Rico en alto, la patria que me adoptó una misma visión. Así que, mi hermano, estoy orgullosa de ti. Y tú, mi santo, cuéntame, ganaste Mr. Elegancia, Mr. Hanson. De Hanson, así mismo fue. Amaury fue a Guatemala, yo fui a Santo Domingo, aquí a los vecinos. Fui para allá en julio, salí ganador con mejor cuerpo, gané Mr. Galán, entre los títulos que se dieron esa semana. Pero el título mayor, que fue Mr. Hanson, pero lo gané también. Gracias a esa oportunidad que gané allá, fui a Corea. Hazme un mapa, ¿cómo te fue por Corea? Pues fui allá al certamen. Corea, Reyes. ¡Ay, lleva allá! ¡Tírame agua, lleva allá! Siento. ¡Ay, no hagan eso! Que no saben lo que están haciendo. ¡Tírale agua! No, tírenme agua y lo tomamos los mojitos cubanos cuando me vaya. Porque de aquí salgo para psiquiatría. Voy a seguir. ¿Qué pasó? Sigue. Pues fui a Corea, considerado el mayor certamen para caballeros, Mr. Manhunt. Ahí quedé entre 48 candidatos, quedé primer finalista. ¡Mi santo! Ganó China. Esa es la verdad. China, todo está hecho en China. Hasta los hombres que ganan están hechos en China. Pero fue una experiencia, la mejor experiencia de mi vida. Fui solo para allá, no fui con ningún acompañante. O sea que maquillarme, peinarme, vestirme todo yo solo y hasta el sol de hoy. Gracias a Dios los dos hemos tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico en certámenes grandes, porque pues está Manhunt y está Mr. Earth, que son de los 4 certámenes Grand Slam a nivel mundial de varones. Y Nelson llega al primer finalista y yo llegué al ganador de Mr. Earth. Fue como que... Es un orgullo. No, es un pump para la organización también. O sea, Misters, nosotros, lo mejor logrado. ¿Lo mejor que hay en Puerto Rico? Puerto Rico, estoy orgullosa de que el manejador es boricua. Ven acá, planes futuros para estos dos bellos candidatos. Cuéntame, ¿qué van a hacer en el futuro más cercano? Rapidito, a camarita. Bueno, yo estoy planeando entrar a lo que es al mundo televisivo, puede ser ya en la locución, puede ser animando o quizás actuando, porque realmente eso es algo que me interesa y me gusta. Así que pues planeamos tener el estudio en eso y poder llegar a ese ambiente. ¿Y qué tal si hacemos una escena? ¿Harías una escena de novela con la Maruca? Ustedes dos, ¿cómo sería? Vamos a hacer algo rapidito. Vaya, yo soy la mala de la novela, péguense. Y ustedes me quieren enamorar. Y yo estoy que no sé con qué me decido. Ahora, ¿qué hago? Vaya, no sé con quién irme, si contigo o contigo. Te voy a ayudar un poco. Si te vas conmigo, disfrutamos todos, yo te enseño el mundo, Mr. Earth, ¿qué más quieres? Si te vas conmigo, te voy a dar un poquito de...
no, espérate. ¡Ay, Santa Marta, domíname, Santa Marta, domíname! ¡No, paren ya! Tienes... Espera. Dame la mano. Siento lo que te agarra. Siento lo que te agarra. Camarita, aquí no. Camarita, suéltame. No, vamos a terminar esto aquí. Esto va a acabar como Matías Pérez. Bueno, recuerden, busquen a La Marruca en Facebook, así sencilla como soy yo. En Twitter, La Marruca Cubana. Vaya, suscríbanse al canal de mi manejador, Amar Sotomayor. Búsquenme en el canal 6, Puerto Rico también, vaya. En el show de Eddie Milón, todos los sábados a las 6. Besitos de coco. Me encanta. ¿Qué están haciendo estos niños? Un besito. ¡Ay, me encanta! ¡Nos vemos!